A ir al libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a empezar en el capítulo 13. Vamos a hablar de hablar de algunas cosas que sucederán en los últimos días. Versículo 1 dice: y del mar vi que subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Siguiente verso. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Siguiente verso. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Siguiente verso. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amén. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, cosas grandes. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió, versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Estamos tratando de terminar lo que habíamos empezado antes. Estamos hablando sobre la apostasía, el hombre de pecado y la apostasía. Y estamos tratando de tener un poco de entendimiento de las cosas y sucesos que vienen a suceder en estos últimos días. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, traernos aquí a este lugar, por darnos tu revelación y tu poder, Señor, por tenernos aquí en tu nombre y en tu espíritu. Te pido que nos ayudes, nos des guianza con tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Saluda a alguien alrededor tuyo un momento antes de sentarte. Dale un complemento, algo positivo.
Gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 13 comienza describiendo una bestia. En Apocalipsis capítulo 13 parece enseñarnos sobre dos bestias. La primera bestia la describe específicamente. Si puedes ir conmigo, el versículo 1 dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos habría 10 diademas. Sobre sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es prácticamente todo, es como una representación del anticristo y su dominio o su reino o su país, su dominio, su imperio. Entonces, ahora es importante entender, porque aquí el apóstol Juan nos está dando a describir quién es este imperio, qué es este imperio y quién es este, se puede decir, este anticristo. Entonces, primero nos detalla que tiene 10 cuernos y que tiene 7 cabezas. El libro de Daniel nos habla de esta bestia también con 10 cuernos. Ahora, ¿qué son estos 10 cuernos? Estos 10 cuernos representan 10 naciones. Es lo que en escatología se llama, se puede decir, la confederación de 10 naciones. 10 naciones que se van a unir en algún punto para crear, se puede decir, como la plataforma o para crear el gobierno del anticristo. Amén. 10 naciones que van a crear este gobierno, que van a crear una asociación, o se puede decir una confederación. Y ahora también dice que tenía 10 cuernos y tenía también 7 cabezas. Entonces era una bestia en sí. Y esta bestia tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos. Ahora, la bestia en sí representa al anticristo. Los 10 cuernos representan su dominio y las 7 cabezas representan los imperios que representa, o sea, los imperios de los cuales vienen. Si usted lee el versículo 2, dice que era semejante a un leopardo. ¿Ok? Es importante entender de que era como un leopardo. O sea que ese es la forma general. Si uno fuera a ver esa bestia general, se vería como un leopardo. Esa es la visión general. Sin embargo, entrando en detalles, empiezas a notar otros detalles. ¿Qué otros detalles? Tenía pies como de oso, boca como de león, y el dragón, el cual es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esta era la bestia que reina en esta confederación. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Daniel también describe estas bestias, ¿ok? Y las describe con detalles. Describe el leopardo, describe el oso, describe el león. El león es, en las profecías de Daniel, es prácticamente, y no voy a entrar en detalle, voy a ir a Daniel porque ya hemos estado ahí harto, pero el león representa Babilonia, el imperio de Babilonia, y ese era siempre el símbolo de Babilonia, un león con alas, y esa era la región de Babilonia. Luego también tenemos el oso, que son los medos y los persas, ¿ok? Escúcheme un momento, en el libro de Daniel nos habla de que el oso estaba así, lopsided, como de lado, con un hombro más alto que el otro. ¿Qué significa esto? Que son dos reinos, los medos y los persas, y significa que un reino es más fuerte que el otro.
y el reino fuerte eran los persas. Ese era el reino que tenía más fuerza. El libro de Daniel también describe al reino de los medos y persas como un carnero con dos cuernos y un cuerno más grande que el otro. Entonces es la misma representación del mismo imperio, pero desde otro punto de vista. Se puede decir de otra forma de describirlo. ¿Ok? Luego, también la Biblia nos habla en el libro de Daniel de el leopardo. Digan leopardo. ¿Ok? El leopardo, el libro de Daniel nos dice que tenía 4 cabezas. ¿Ok? 4 cabezas. Ese era el leopardo. Pero el libro de Daniel también nos describe que otro animal también representa algo similar al leopardo, y el cual era a ram. ¿Cómo se dice ram? Creo que era, se me olvidó la palabra exacta en español. Pero el libro de Daniel nos dice que también había un ram que tenía un cuerno, y que ese cuerno fue roto y le salieron 4 cuernos. Entonces vemos que nos habla de un leopardo de 4 cabezas y también de un carnero con 4 cuernos. Entonces es otra vez hablando sobre el mismo evento desde otro punto de vista, desde otro ángulo. ¿Ok? Este leopardo es el imperio de los griegos. Es el imperio griego. Primeramente lo representó como un carnero con un cuerno. ¿Por qué? Porque ese cuerno representaba a Alejandro el Grande, el cual era el un cuerno que fue y conquistó. Y él fue roto. Y luego de ser roto salieron 4 cuernos. ¿Qué significa? Que son 4 imperios que salieron de la muerte de Alejandro el Grande, y son las 4 cabezas del leopardo. ¿Ok? Y esos se llaman los 4 imperios porque el imperio de Alejandro el Grande fue roto en 4 divisiones cuando él murió. Entonces la profecía es tan clara, y aquí la bestia nos habla de que es como un leopardo. Ok, ¿por qué es importante esto en el libro de Apocalipsis? Porque no es el leopardo, no es el oso y no es el león, sino que es una bestia con 10 cuernos. ¿Ok? Solamente que Juan nos está dando a entender que esta bestia viene surgiendo de estos imperios ancestros. O sea, del lugar donde estuvo el león, del lugar donde reinó el oso y del lugar donde ha reinado el leopardo. Y específicamente el lugar donde reinó el leopardo se llama Siria. Ese es el lugar, esa es la nación que nació del leopardo. Los sirios era un lugar, eso era prácticamente todo el imperio de Alejandro el Grande y de la bestia de 4 cabezas. Todo ese imperio, si usted ve un mapa del imperio griego antiguo, el imperio griego que profetizó el profeta Daniel, es el lugar del Medio Oriente y es el lugar de Asia Menor, pero es más específicamente el Medio Oriente, donde está Siria y toda esa zona. ¿Ok? Así que es muy importante comprender de qué nos está hablando Juan. Él nos está hablando de una bestia y nos está describiendo de dónde viene, las regiones de dónde viene. ¿Ok? Que es muy importante. Yo entiendo que podemos decir de que Rusia, la mascota de Rusia es el oso. Ok, esos son alegorías. Porque simplemente porque Rusia ha usado el oso como una mascota, no significa que ellos son el oso. ¿Ok? Porque el oso tiene que venir de la región donde era el oso. ¿Ok? Ese es el oso. No es porque esté en una bandera. Es como alguien una vez me dijo que Alemania es el leopardo. ¿Por qué? Porque una vez vio de que Alemania tiene unos tanques que se llaman leopardos, the Leopard tanks, y son muy famosos en la guerra mundial de los tanques alemanes, the Leopard tanks. Ok, eso es una coincidencia bonita, pero en realidad la descripción va más allá
de que si hay algo llamado leopardo, no, la descripción nos habla de 4 cabezas, una división de 4 imperios específicamente. Entonces, esto nos está hablando regionalmente, lo que es regionalmente. Ahora, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Diga, una de sus cabezas. Ok, ¿qué cabezas está diciendo? ¿Cuántas cabezas tenía esta bestia? Sigan adivinando. 7, exacto. Alguien me está siguiendo el hilo. Yo sé que es difícil cuando estamos hablando de 4, de 10, de 7, pero no. Específicamente esta bestia, porque ya no es, el leopardo ya no es Grecia. Si fuera Grecia, sí, son las 4 cabezas de Grecia, pero ya no es. Ahora es en nuestros tiempos y es 7 cabezas. Estas 7 cabezas representan 7 dominios, ¿ok? 7 dominios al cual el dragón le ha dado su poder. ¿Alguno puede pensar cuál fue el primer dominio? El primer dominio que el dragón le dio su poder. ¿Cuál fue el primer imperio que persiguió a los hijos de Israel? Los egipcios. Ese fue el primer imperio a la cual el dragón le dio poder. ¿Para qué? Para destruir, para acabar con los hijos de Dios. Y también sabemos la historia famosa en los egipcios que trataron de aniquilarlos. Y matando obviamente todos los bebés, lo que hicieron en los tiempos de Moisés. Aquí tiene que ver que puede que sean 2 versículos o 3 versículos, pero estos 3 versículos cubren prácticamente toda la historia hasta nuestros días. Estos 3 versículos, porque están hablando de todo lo que ha sucedido desde el comienzo, desde el principio. El dragón es Satanás, y el dragón ha querido destruir a los hijos de Dios por siempre. Desde los días de Egipto, él le dio a Egipto su poder, era un poder satánico. Acuérdese que cuando se fue a encontrar Moisés con Faraón, le hicieron su hechicería en frente de Moisés. Amén. Porque era un dominio satánico. ¿Ok? Y es más que todo la necesidad, o se puede decir la fuerza que estos 7 imperios han tenido para destruir al pueblo de Israel. Y hay 7 imperios poderosos que han dominado la tierra. Entre ellos está el imperio de los egipcios, el imperio de Babilonia, el imperio griego, el imperio romano, están los medos y los persas. Están varios imperios los cuales han dominado y han llevado en cautividad al pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando llegamos al 7º imperio, el 7º se puede decir que porque acuérdense que dice que tiene 7 cabezas. El 7º imperio es un imperio que va a venir. Más adelante hablaremos más que todo sobre eso, si llegamos a ese punto. Pero estos son 7 imperios que han dominado la tierra. ¿Ok? Ahorita, con Dios mediante, vamos a poder llegar a esa parte. Ahora, luego, si vamos el siguiente versículo, versículo 4, dice: y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá qué? Luchar. Digan luchar. Esa es una palabra clave. ¿Ok? ¿Por qué es clave la palabra luchar? Porque de eso se trata. La gente dice, ¿quién podrá luchar? ¿Quién podrá hacer guerra contra la bestia? Amén. Así que aquí hay un contexto de guerra. Amén. Esto no es un contexto de política, no es un contexto de un país en realidad muy político, no, es un contexto de anarquía, de guerra, de dominio absoluto, un gobierno totalitario. Amén. Un gobierno que viene a destruir, y es un gobierno de guerra. Es más, el anticristo es conocido
como un hombre de guerra, no un hombre de paz, sino un hombre de guerra. ¿Ok? Entonces, aquí vemos de que cuando estábamos hablando hace 2 semanas atrás, y hoy estamos terminando este punto, estábamos hablando hace 2 semanas atrás, estábamos hablando de que el anticristo viene de la región de esta bestia. La región de esta bestia es el Medio Oriente, así que él viene de esa área. Y vemos de que en realidad encaja saber de que esta gente de esa región son personas de guerra. Son personas que quieren conquistar, que desean, tienen hambre de sangre y están tratando de traer guerra sobre Israel. Es más, en estos momentos esta guerra está avanzando cada vez más. No sé si usted ha visto las noticias, pero esta semana en Israel están ahora en celebraciones, están en high holidays, y hubo guerra entre judíos y musulmanes religiosos en la ciudad. Se agarraron los sacerdotes judíos con los musulmanes. La policía vino a intervenir, hubieron heridos. ¿Por qué? Porque esto está empezando a convulsionar. Estamos llegando a tiempos donde eso está empezando a convulsionar. Nosotros no estamos ahí, así que si no vemos la noticia no nos damos cuenta del nivel de estrés que se está viviendo en esa región ahora. Cualquier cosita va a disparar algo increíble allá. Ya se agarraron fuertemente. ¿Por qué? Porque estas personas están, los dos grupos, tanto musulmanes como judíos, están tratando de hacer sus celebraciones, y hubo un encuentro entre ellos, y el problema es de que en realidad este lugar santo está en Israel, o sea, es Jerusalén, no es Palestina. Pero se metió obviamente el ejército Israel y le tocó hacer guerra ahí contra los palestinos, y eso agrava más el problema. Amén. Eso agrava más el problema. ¿Ok? Ahora, vamos ahora a ir, se puede decir, para aclarar un punto, aquí vamos a Apocalipsis capítulo 17. Para entender mucho más sobre esta bestia, y vamos a ver el versículo 1. Porque acuérdense que le dijo que vamos a entender lo de las 7 cabezas, ¿ok? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré a la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Versículo 3 dice: y en espíritu me llevó y vi a una mujer sentada. Digan, una mujer. O sea que ahora nos está introduciendo otra cosa. Vemos a una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y ahora una mujer encima de la bestia, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tú tienes que ver cómo el Señor le dio las revelaciones a estos profetas. Es en capas. Y cada vez un sueño le está mostrando algo diferente, como adheriendo algo al rompecabezas profético. Y el Señor viene haciendo esto desde los días del Antiguo Testamento. A Daniel le dio pedazos, a Ezequiel le dio pedazos, a Ezequiel le dio pedazos increíbles sobre los últimos tiempos. Y habla específicamente sobre el anticristo. Le dio estos pedazos a Ezequiel, el cual es llamado el rey del norte en el libro de Ezequiel. Me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Siguiente verso. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande. Y dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Siguiente verso.
Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí él nos va a explicar quién es. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 13 dice que tuvo una herida de muerte, pero luego volvió? Es lo mismo, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Era y no es y será. O sea que está hablando en Apocalipsis 13, nos dice que es una cabeza, que tuvo una herida de muerte y volvió como a resucitar la herida. Ahora, las cabezas representan reinos, pero en un tipo, se puede decir, cronológico. ¿Ok? Los cuernos representan reinos presentes simultáneamente. Así son los cuernos. Si algo te dice que tiene 3 cuernos, significa que ese reino tiene 3 duros, 3 personas, reyes. Los cuernos representan reyes, las cabezas representan los imperios. ¿Ok? Y estos imperios son imperios separados, se puede decir. Imperios separados. Ahora, él nos va a explicar quién es. Versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, vamos a aclarar un punto aquí. Este es, se puede decir, la escritura fundamental sobre la cual se basa el entendimiento de que se está hablando de la ciudad de Roma. Esta es, se puede decir que, the poster scripture, porque dice, porque Roma es la ciudad de los 7 montes, ¿ok? Porque está rodeada de 7 montañas, ¿ok? Ahora, hay un problema con ese entendimiento, el cual yo también antes, sin estudiarlo mucho, solamente por leer esa escritura, pensaba de esa manera. Pero el problema es el siguiente versículo, versículo 10. Y son 7 reyes. Amén. O sea que no nos está hablando de 7 montes geográficos, nos está hablando de 7 reinos. Es más, él entra a ser más específico. 5 han caído, 1 es. O sea que hay un sexto. Y el otro aún no ha venido, el cual es un séptimo. ¿Ok? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, 5 ya han pasado. ¿Qué significa esto? Los 5 reinos, los cuales el dragón le ha dado dominio antes que viniera Juan el revelador. 1 es, ¿cuál era el imperio que estaba dominando en el tiempo de Juan? El imperio romano. Entonces, 1 es, ese es 1 es, ¿no es cierto? Dice, 1 ha de venir, ¿verdad? Y luego dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? Entonces 1 aún no ha venido. ¿Cuál era el que no había venido? El que aún no había venido era el imperio del califato, el imperio que iba a venir luego del imperio romano. El imperio del califato fue el que destruyó el imperio romano, que fue el imperio islámico, que terminó con el imperio otomán. Ese imperio fue el que conquistó todo el Medio Oriente y Asia Menor, y establecieron el califato. Y eso es lo que hoy en día han hablado. Si usted ha escuchado noticias, usted probablemente ha escuchado la palabra califato, calif. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el califato? El califato es como el reinado islámico. El calif es el líder islámico. Es más, ellos tienen ya un líder religioso, que es un sacerdote musulmán. Entonces, cuando ellos dicen queremos restablecer el califato, están diciendo queremos restablecer el imperio islámico que hubo hace tiempo atrás. ¿Ok? Queremos restablecer esto.
Entonces, tenemos que comprender que las 7 cabezas no son 7 montañitas alrededor de una ciudad, ¿ok? Sino que son 7 reyes, 7 reinados, 7 imperios, amén, que esta bestia ha tenido, que el dragón ha fortalecido con el propósito de destruir todo lo que es judío y cristiano, porque no es solamente judío, sino también cristiano. Y han perseguido tanto el imperio romano como el imperio califato, persiguieron cristianos. Es más, el imperio califato hizo aún peor que lo que hizo el imperio romano, porque el imperio romano lo único que ellos querían era orden. Cualquier cosa que no fuera orden lo acababan. La razón que la ciudad de Jerusalén fue destruida fue por los judíos, porque ellos se rebelaron en contra de los romanos. Hubo un revuelto dentro de los judíos que querían ya como liberarse. Ya estaban hartos de estar dominados bajo el imperio romano, y entonces hicieron una rebelación, se rebelaron contra los romanos. Los romanos, bueno, dijeron, no, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes son un dominio, un reino subyugado. Y le enviaron a Tito y los acabaron. Si ellos no se hubieran rebelado, eso no sucede. Pero luego del imperio romano vino el califato, y eso sí no perdonaban. Donde hubiera iglesia, lo acababan. Porque acuérdense que ya eran iglesias lo que estaba establecido en Asia Menor. ¿Se acuerdan de los primeros capítulos de Apocalipsis, que son las cartas a las 7 iglesias de Asia? Eso era imperio cristiano. Siria era cristiano ya a ese punto. Estamos hablando que Turquía era lleno de iglesias cristianas. Asia Menor estaba grandemente evangelizado. Y luego llegó el califato y vino y destruyeron toda clase de iglesias, que desaparecieron la cultura cristiana en ese entonces, y se puede ver que hicieron un buen trabajo, porque esa región se volvió musulmán 100%. Vinieron y acabaron con todo lo que se había establecido prácticamente, y solamente quedó, se puede decir ahí, Jerusalén. Es lo único que quedó prácticamente del cristianismo, y un poquito en Etiopía. En estas 2 regiones, todas las otras iglesias se volvieron cosas escondidas, prácticamente nada grande. ¿Por qué? Porque este imperio que vino alrededor de 700 después de Cristo acabó con todo. Era un imperio desastroso, un imperio que carcomía por donde iba y acababa con cultura, porque comprende, el califato no quiere que la gente sostenga su cultura. Ellos vienen a establecer la cultura. Ellos vienen a establecer la ley Sharia. Ellos vienen a establecer las normas de conducta. Ellos vienen a establecer todo y a borrar tu pasado. Y si no haces eso, no tienes entrada. No puedes estar en ese reino. Es un reino totalitario. Es un reino que, si tú no aceptas lo que ellos dicen, tú no eres parte de la sociedad. Y si no eres parte de la sociedad, no puedes comprar ni vender. Amén. Si no eres parte de la sociedad, no tienes, nadie te puede vender nada, y no le puedes comprar nada a nadie, porque si no mueren los dos. Es un imperio totalitario, de máximo extremismo. Entonces aquí nos describe qué son estas 7 cabezas. Ahora vamos a ver algo aún más interesante todavía. Estamos en el versículo 10. Ahora llega al versículo 11. Dice: y la bestia que era y no es también el octavo. Digan octavo. Entonces el séptimo les dije que era el califato, ¿verdad? Del 700 después de Cristo. El octavo es el último reino del anticristo, el cual es una de las cabezas que era y no es. O sea que dejó de existir, pero que ahora vuelve a renacer, a reavivarse. O sea que el octavo, mira lo que dice, es de entre los 7. ¿Sí ves? O sea que el octavo es una resurrección de un reino pasado. Y entonces lo que vamos a ver es el resurgimiento de uno de esos imperios pasados, de los 7 pasados. Y lo que más apunta a todo es que es el resurgimiento del califato, porque el imperio griego está en otro lugar.
y ya no tiene nada que ver con lo que era antes. Babilonia no existe. Medos y persas es toda esa área de Siria y Asiria, Persia, toda esa área. Podemos decir que el Imperio Romano, Italia, ¿qué es? Puro fútbol nada más. Amén. Eso es en realidad ya de guerra y cosas así. Esos dominios acabaron. Pero ¿qué permaneció? El furor del Islam. La sangre y la sed de sangre del Islam ha permanecido y no está bajando nivel. No se está poniendo más pasivo. No es que estén interesados mucho en el fútbol o en otras cosas. Esa gente nace con una metralleta, crecen con una metralleta y mueren con la metralleta. Es verdad. Desde niños, desde la edad de mi hijo, ya les dan armas de guerra y les ponen en fotos y los ponen a hacer cosas increíbles. Tienen campos de concentración para niños para enseñarles el odio a los judíos y a los cristianos. Eso es lo que ellos enseñan, el odio a los judíos y cristianos desde esa edad. ¿Qué están haciendo? Están preparándose para algo que están resurgiendo. Y el dragón, el cual es Satanás, está dándoles el poder. Está fortaleciéndolos. Amén. Entonces, quiero que tengamos entendimiento de este libro de Apocalipsis, que en realidad cuando lo podemos comprender se empieza a poner mucho más claro, no tan enigmático. Y es más, es algo que aplica para nuestros días. Aplica mucho para nuestros días. Ok, ahora, había una mujer, digan la mujer. ¿Qué significa la mujer? La mujer significa que esto es un imperio también religioso. Amén. Que este imperio tiene un dominio religioso también. Y sabemos que el Islam es un dominio religioso guerrero. Es guerrero y religioso. Y lo religioso fortalece a lo guerrero. Es el único dominio que en realidad yo a veces quedo atónito cuando yo veo esto en la internet, en los programas de noticias, que pueden, como decir, quote scripture, hablar sobre escritura mientras están asesinando personas. Y luego de hacer actos atroces empiezan a gritar, Alá es grande, Alá es grande. Y toda la gente gritando, Alá es grande. Es como una alabanza por lo que acabaron de hacer. De acabar con masas de personas. Entonces, esto es un sistema religioso y guerrero al mismo tiempo. ¿Quién podrá hacer guerra contra la bestia? Es lo que se preguntaba. ¿Quién puede acabar con la bestia? Ahora, entonces, como digo, estos son versículo 12. Vamos a aclarar esta parte. Dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino. ¿Por qué? Porque aún no han venido el octavo reino. Cuando venga el octavo reino van a haber 10 reyes. Y esto es como decir la alianza de 10 naciones principales. Puede que hayan más, pero van a haber 10 naciones principales unidas en este gobierno. Dice, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por una hora. Esto tiene su mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia siendo el anticristo. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aleluya. Ahora, increíblemente, estos son 10 reyes. Cuando dice que harán pelea contra el Cordero, no significa que estos 10 reyes van a subir al cielo y van a guerrear contra el Cordero. No, ¿cómo hacen pelea contra el Cordero? Haciendo la guerra contra Jerusalén. Ahí es cuando el Señor viene a intervenir, cuando están a punto de acabarlos. Ok, rápidamente, retrocedemos a Apocalipsis 13. Así hoy ya podemos finalizar esta enseñanza. Apocalipsis 13 dice, y leamos en el versículo versículo 11, dice, vi también otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Esto es el falso profeta, ¿ok?
Este es un personaje que aún no está, que va a ser manifestado después, pero por eso se ve semejante a un cordero. El cordero siempre es simbolizado como piedad, como religión, pero en este es una persona, el cual es un líder religioso, pero es un falso profeta. Ok. Y luego dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. O sea que el falso profeta viene a apuntar los dedos al anticristo, que es la bestia, a decir, adoren a la bestia, adoren al anticristo. Ahora, interesantemente, el libro del Islam, el Corán enseña de que en los últimos días ellos están esperando. Esto es tan interesante. Están esperando a un ser, ¿cómo es que dice? Ok, a dos seres buenos en el Corán. Ellos están esperando proféticamente a dos seres buenos. Al Mahdi, que es el Mesías de ellos, y al profeta. Y luego de esto está escrito en el Corán. Y luego de estos dos buenos viene el malo. Así está escrito en el Corán. Que ellos están esperando a dos buenos, y por eso están esperando al Mahdi, que es el Mesías, y al falso profeta, cuyo nombre es el Cordero Inmolado. Entonces, el Corán enseña de que viene Jesús para ser el profeta del Islam, apuntar los dedos al Mahdi de ellos, al Mesías. Y después de que estos dos personajes viene uno a pelear por Israel contra ellos, el cual nosotros sabemos que ese es el verdadero Jesús. Ahora, por eso Jesús advirtió muy claramente, vendrán falsos cristos. Va a venir uno en su nombre, prácticamente, el cual el Corán enseña, este es Jesús, que viene que viene prácticamente a confirmar el dominio del anticristo, porque usted tiene que entender, Jesús está en el Corán. Jesús es un profeta. Y una vez me senté en CarMax a hablar con un vendedor, y él era un maestro de una escuela y era musulmán, y me hablaba de Jesús y lo veneraba. O sea, ¿cómo es que dice ellos? God be bless God, you know, que cuando dicen el nombre dicen como todo como un chant, como una oración. Mohammed blessed be he, Jesus blessed be he, y así era hablando de esa manera, y hablaba de Jesús con harta venerándolo altamente, porque es un profeta venerado en el Corán, pero no es hijo de Dios, ni siquiera murió ni resucitó entre los muertos. O sea, eso es algo que ellos no enseñan, pero ellos sí enseñan de que Jesús es un profeta. Ahora, lo que la Biblia nos dice de que vienen dos malos y uno bueno, el Corán enseña que vienen dos buenos y al final uno malo. Entonces es increíble el paralelismo que hay entre estas dos, se puede decir, libros. Pero ahora dice, este falso profeta viene a apuntar los dedos a decir de que esta persona es el duro, el anticristo. Él viene a validar lo que él enseña y lo que él está diciendo. Y obras grandes, prodigios, de manera que tal que hace aún descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, hiciera hablar a la imagen de la bestia, hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. ¿Ok? Es muy importante lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Primeramente, antes de que haya una marca de la bestia, va a haber la adoración de la bestia. ¿Ok? La gente va a ser obligada a adorar. Y si no adoras, no te ponen la marca. Y si no te ponen la marca, no puedes ser partícipe. No puedes ser partícipe del reino. ¿Ok? Si no adoras eso. Entonces dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, rápidamente, claro, entienda esto.
Si el mundo que ha pensado de que la marca de la bestia viene por tecnología, de que es un chip, lo que sea, se tiene que comprender de que eso en sí no tiene ninguna clase de adoración. Eso no es adoración. Eso no es adoración de ninguna manera. Eso es simplemente device tecnológico. Ahora, aquí es muy claramente nos dice de que había primero una adoración a la bestia. ¿Ok? Una adoración. O sea, cuando uno va a adorar a otra deidad, uno está entregando su raíz. Uno se está entregando
Dios, Señor. Ayuda esta noche a alguna familia que esté en persecución. Infundir aliento a alguna familia que esté en persecución en esta noche.